Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 47 al 50. John Whitmer. John Whitmer nació en Pensilvania en 1802. Su familia se mudó a Nueva York más adelante, y llegó a establecerse con otras familias alemanas cerca de Fayette, un municipio escasamente poblado a unos 30 kilómetros al sureste de Palmira. Gracias a la amistad de su familia con Oliver Cowdery, John Whitmer supo acerca de José Smith y de la traducción que estaba realizando de un registro de escrituras antiguas, el Libro de Mormón. La familia Whitmer se interesó tanto en la obra de José, que el hermano de John, que se llamaba David, visitó en junio de 1829 al joven profeta en Harmony, Pensilvania, y le ofreció alojamiento sin costo en el hogar de los Whitmer. David también le ofreció la ayuda de uno de sus hermanos, John, como escribiente. José aceptó, y residió con la familia Whitmer hasta que terminó la traducción. Según lo prometido, John ayudó mucho en la tarea de escribir durante el resto de la obra. Poco después de que José llegara a Fayette, John Whitmer, de 26 años, fue bautizado en el lago Seneca. Llegó a ser uno de los 8 testigos que vieron las planchas del Libro de Mormón y más tarde declaró: palpé aquellas planchas, había finos grabados por ambas caras. Cuando se organizó la iglesia en la casa de los Whitmer, el 6 de abril de 1830, el Señor dio la siguiente instrucción a José Smith: se llevará entre vosotros una historia. A fin de cumplir con este mandamiento, Oliver Cowdery fue designado como el primer historiador de la iglesia. Las revelaciones de José constituían una parte importante del registro histórico. John Whitmer escribió que durante los primeros días de la iglesia, el Señor bendijo a sus discípulos enormemente, y les dio revelación tras revelación, que contenía doctrina, instrucciones y profecías. En julio de 1830, el profeta comenzó a organizar y copiar las revelaciones que había recibido hasta ese momento, con Whitmer actuando como escribiente. El segundo historiador. John Whitmer había ayudado al profeta José Smith como escriba durante una parte de la traducción del Libro de Mormón, y más adelante durante la traducción inspirada que el profeta hizo de la Biblia. Los deberes de John aumentaron después de que Oliver Cowdery partió en octubre de 1830 a servir en una misión entre los lamanitas. John ayudó a tomar notas en conferencias de la iglesia, y continuó compilando las revelaciones que José Smith había recibido, para luego copiarlas en un libro de registro manuscrito que llegaría a ser conocido como el Libro de Mandamientos y Revelaciones. En marzo de 1831, el profeta José Smith designó a John Whitmer para que escribiera la historia de la iglesia. Más adelante John relató: prefería no hacerlo, pero manifesté que debía hacerse la voluntad del Señor, y si ese era su deseo, yo deseaba que lo manifestara mediante José el vidente. La revelación subsiguiente dada al profeta confirmó el llamamiento de John Whitmer de escribir y llevar una historia sistemática de la iglesia. John aceptó la voluntad del Señor, y con el tiempo preparó una historia narrativa de 96 páginas, que principalmente describía acontecimientos desde el otoño de 1830 hasta mediados de la década de 1830. En la actualidad, el llevar y preservar registros es una alta prioridad de la iglesia. En 2009, la iglesia dedicó una nueva biblioteca de historia de la iglesia con el propósito de preservar manuscritos, libros, registros de la iglesia, fotografías, historias orales, bendiciones patriarcales, dibujos arquitectónicos, folletos, periódicos, revistas, mapas, microfilmes y materiales audiovisuales. Dudas. Edward Partridge había sido llamado por revelación para ser el primer obispo de la iglesia, y se le dio la responsabilidad de suministrar a los pobres y a los necesitados. En anticipación de la llegada de los santos que emigraban de Nueva York a Ohio, el obispo Partridge estaba ansioso de saber algo, en cuanto a la manera de satisfacer sus necesidades. También surgieron preguntas sobre dónde se establecería la ciudad de Sion. Los nuevos miembros de la iglesia se preguntaban si debían planificar permanecer en Ohio de forma permanente, o prepararse para trasladarse nuevamente a donde quiera que Sion estaría ubicada. Por esas razones, el profeta José Smith procuró la dirección del Señor, y en consecuencia, recibió la revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 48. Lehman Capley.
A unos 24 kilómetros al suroeste de Kirtland, Ohio, había una congregación que pertenecía a la Sociedad Unida de Creyentes en la Segunda Venida de Cristo. Se les llamaba comúnmente tembladores, debido a su manera de adorar, sacudiendo su cuerpo mientras cantaban, danzaban y batían las palmas al son de la música. Los tembladores creían que Cristo había regresado a la tierra en la forma de una mujer llamada Ann Lee, que era la líder del movimiento temblador. También creían en el celibato. No consideraban que el bautismo fuera esencial y algunos prohibían que se comiera carne. A principios de 1831, un miembro de los tembladores, Lehman Capri, se convirtió a la iglesia y deseó que los élderes de la iglesia fueran a predicar el evangelio entre sus antiguos compañeros. No obstante, como puede ser el caso con algunos nuevos conversos, siguió conservando algunas de sus creencias falsas anteriores. La revelación que está registrada en Doctrina y Convenios 49, que el profeta José Smith recibió el 7 de mayo de 1831, refutó varias creencias de los tembladores. Además, Sidney Rigdon, Parley P. Pratt y Lehman Capri fueron llamados a ir a predicar entre la comunidad de los tembladores. Al poco tiempo de haberse dado la revelación, los tres visitaron a los tembladores, y se les permitió leer la revelación a la congregación, pero el grupo rechazó el mensaje. Lehman Capri hizo convenio bajo los principios de la consagración, de permitir que muchos de los santos inmigrantes de Nueva York vivieran en su granja, que estaba localizada en Thompson, Ohio. Sin embargo, después de un breve tiempo, quebrantó su convenio y exigió que abandonaran su propiedad. La fe de Lehman en la restauración flaqueó, y a partir de entonces ya no se asoció completamente con los santos. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.